se llega a un punto sin retorno en busca de la anhelada sabiduría. Bienvenidos sean a Veritas de Universos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Veritas de Universos. Estoy todo despeinado, no sé por qué si me eché gel, pero bueno. Lo digo para los que están viendo la transmisión, los que están escuchando mi voz. Pues obviamente no les importa, ¿no? Si vengo en pijama. Híjole, qué semana tan difícil, ¿no? La semana pasada y ahora la que estamos viviendo ha sido difícil. Para el circo es difícil porque llevamos muchos meses cerrados. Para todos los que estamos en casa y que teníamos que salir a trabajar también es muy difícil, sin saber si vas a regresar con bien o con los que vives, pero pues estamos todavía de pie. Aquí la familia Circo Volador, talleres, radio, staff, todos estamos al pie de lucha, esperando a que pues de un modo u otro esto pase para bien, aunque el panorama pues pinta un poco feo. Estoy haciendo una breve introducción antes de irme directo al tema, porque creo que es importante hablar de otros asuntos externos más allá de lo que nos atañe en el programa. Por ahí me decía un compa que ya el apocalipsis está cerca. Hace 15 días nos quedamos sin luz 3/4 partes del país. Ahora el metro colapsó, no hay metro. Muchas cosas. Yo creo que lo que falta es de que se caigan las líneas de internet y no hay internet en ninguna telefonía o que algún otro sistema con el cual vivimos colapse. Imagínense la ciudad sin semáforos, ¿cómo sería? No, bueno, y no quiero ser ave de mal agüero, por eso el tema de hoy es el de las profecías, pero no vamos a hablar de unas profecías en punto, es decir, mayas o bíblicas, sino en realidad es el tema es la profecía. ¿Qué es una profecía o por qué a un texto que designa un futuro caótico o un momento caótico se le atañe este mote de profecía? Por acá creo que ahora sí puedo ver los comentarios. La semana pasada no estaba activado los comentarios. Les pido una disculpa a quienes no pude leer los comentarios al aire. Pero por aquí Rocío Villada, muchísimas gracias, estás viendo el programa. Mi queridísima Yael, mi queridísima Lilia, también muchísimas gracias por estar viendo el programa. Vamos a empezar con esta rola, que es de una banda orgullosamente mexicana, tocan heavy metal. Ya le hemos puesto anteriormente en otros programas. Si tienen oportunidad de buscar más música de ellos, apoyen a bandas locales, a bandas mexicanas. Esta banda se llama Semican. No alcancé a anotar el nombre de la rola, pero es algo del nacimiento, o donde nacen los dioses, creo que es la canción, o ya se me está yendo el cable. Vamos a ponerle play, por favor, Inge, mi queridísimo Inge, que nos hace favor de apoyarnos en las transmisiones de circo, Ariel Galván. Esto es Veritas de Universos, no se me muevan de donde están.
Ya regresé. ¿Qué onda? A ver, estoy viendo que hay varias personas en vivo, pero no las puedo saludar porque no me ponen quién están viendo. Así que por favor, póngale quién está viendo para mandarle su respectivo saludo. Muy bien, regresamos. Hablar del tema de profecías específicamente, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es religión, es decir, una profecía tiene que ver con una religión. Mayormente sabemos que las profecías vienen, por ejemplo, en la religión judía, en la religión cristiana católica y en otras religiones como por ejemplo en el Islam también tienen sus profecías, y antes de que esas religiones aparecieran otros tenían también sus propias profecías. Mi queridísimo Eddie, muchísimas gracias por estar viendo el programa. Entonces, hay que considerar la profecía como una prima facie o como un tipo de discurso filosófico que tiene tintes en la mayoría de los casos fatíricos. Por ejemplo, en la semana pasada que hablamos de la matanza de los inocentes, la profecía que hablaba de esta muerte de gente inocente, los lamentos de Raquel, que fue hecha por el profeta Jeremías, es totalmente religiosa. Fatírica en la mayoría de las ocasiones, aunque hay algunas profecías que no tienen un tinte fatírico malvado. Mi queridísima Sofía, muchísimas gracias por estar viendo el programa. Aunque partamos de la premisa, según que la profecía es un discurso religioso con mensaje social o político también, no podemos dejar de admitir inevitablemente que conlleva un reenvío religioso, prescindiendo el hecho que pudiéramos considerar las profecías como algo religioso o como no religioso. Alfredo Tobar, muchísimas gracias, carnalito, por estar viendo el programa. Espero que sea de tu agrado. Esto enfatizado primeramente en el Antiguo Testamento, que es de todo lo que compone la Biblia católica o cristiana, que es el Nuevo y Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es donde encontramos mayormente las profecías. En el Nuevo Testamento encontramos profecías solamente hasta el último libro, que es el de, algunos lo conocen como Revelaciones, otros lo conocen como Apocalipsis. Ahora bien, las cuestiones que envuelven este punto de partida son varias y complejas. Es apropiado considerar a la profecía como un género de discurso religioso, como lo he mencionado en algunos libros sagrados, como la Torá, el Corán, la Biblia. O, en todo caso, se podría hablar que simplemente se trata de un texto profético con propias marcas textuales que lo identifican como algo religioso, e incluso se pudiera considerar a una profecía como un tipo de texto o género simplemente de discurso. Las cuestiones planteadas, hay que tener en cuenta sobre todo que la profecía está entroncada también con otros discursos predictivos no religiosos, como pueden ser ciertos discursos científicos, discursos económicos o discursos históricos. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente toda esta cuestión que tenía Albert Einstein con su teoría de la relatividad, e incluso el otro físico que hace unos años ya falleció, Stephen Hawking, el cual por medio de sus textos, por medio de sus libros, también tenía, entre comillas, algunas profecías, o por llamarlo de este modo, profecías que hablaban de los cambios en el universo, los cambios en el sol. Entonces, realmente, si esta persona, en el caso de Stephen Hawking, estaba profetizando que en determinado momento el sol se apagaría y se extinguiría toda vida en nuestro sistema solar, esto lo podríamos tomar como una profecía, o lo podríamos tomar como lo que les acabo de comentar, como un discurso científico con tintes fatíricos. Si lo consideramos un discurso, clasificaríamos entonces la profecía como un acto, un tipo de acto comunicativo. En efecto, ya por ejemplo, este filósofo griego Cicerón, de Divinatoid, dividiría dos tipos de profecías según las formas del acto comunicativo. Hay la cual se le llama adivinación natural, la cual no aprendida, que no requiere habilidad y que incluye sueños, momentos de éxtasis por los oráculos. Y hay en cambio otro tipo de profecía
que serían los llamados augurios, adivinación artificial, aprendida, fundamentada en los vaticinios provenientes de signos hallados en la naturaleza o producidos por el hombre. En este segundo podríamos hablar, por ejemplo, ahorita que nuestro volcán Popocatépetl ha tenido pues ciertas exhalaciones e incluso algunos temblores de bajo ritmo, podría aparecer un geólogo, por ejemplo, en televisión y decir: el Popocatépetl va a estallar en aproximadamente 6 meses. Aquí podríamos preguntarnos, ¿está profetizando la explosión o simplemente o está vaticinando algo que él sabe que va a suceder, pero que está dando un lapso de tiempo? Porque cualquier persona puede decir el Popocatépetl va a estallar, pero no puede decir algo tan exacto como lo hacen las profecías, e incluso las profecías de las más famosas, Nostradamus, por ejemplo, que muchas de ellas o la gran mayoría de ellas se han llevado a cabo y se cumplieron prácticamente al pie de la letra, aunque esto al pie de la letra pues entra el contexto de la interpretación, pero todas aquellas que se cumplieron incluso cuando él estaba vivo prácticamente se cumplieron como él lo predijo, aunque a comparación de otras profecías, las de Nostradamus no hablan en su mayoría de una fecha exacta, es decir, no decía el 25 de marzo del 2025 o 1999, etcétera. Y otros profetas que han aparecido a lo largo de la historia sí daban fechas casi exactas, es decir, hablaban de un mes en particular y de un año en particular, pero no de un día en sí. Ahora, dentro de este acto comunicativo de discursos, como les he mencionado, pueden habitar otros subtipos, como por ejemplo aquel en el que nos centramos en este programa, que sería por ejemplo el apocalipsis, es decir, el final de los tiempos, la anunciación del fin del mundo, o en cualquier otro punto, una crisis del mundo presente, como la que estamos viviendo ya hace más de un año, que es esta pandemia del COVID-19, o como las que se vivieron hace 100 años, como por ejemplo la gripe española. Hay que abordar, antes de más datos, hay que abordar el análisis que se plantea de la problemática, de la lógica de elección del objeto de estudio. En este caso, el fin del mundo, si lo vemos desde un punto de vista bíblico, la mayoría de las religiones hablan de que el fin del mundo vendrá, o que el apocalipsis vendrá cuando también llegue el día del juicio final, es decir, el día en que papá Dios se harte de todos nosotros y empieza a llover fuego y azufre de los cielos y nos cargue a todos por igual, es decir, el día del juicio final. Otras religiones lo ven desde otro punto de vista, pero básicamente es el mismo, es decir, un juicio final. Científicamente hablando, se podría decir de un fin del mundo, por ejemplo, durante la crisis perdón, se me fue la palabra, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se hablaba de que si aparecía una tercera guerra mundial, ese iba a ser el Armagedón, es decir, el final de los tiempos. No sucedió. Se habló lo mismo cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, de que no iban a quedar hombres en pie porque todos se iban a matar entre sí. Y por el punto de vista científico lo hemos visto en novelas, en películas, en libros, pues esta especie de profecía de un meteorito gigantesco que va a chocar contra la Tierra y va a extinguir prácticamente toda vida humana. Esta es una especie de profecía. De hecho, por ahí hay un texto que salió la semana pasada de un asteroide que podría golpear la Tierra, si no me equivoco, en 1 o 2 años, y si la golpea, es decir, si no cambia la dirección, o si no se hace algo para desviarlo, como la película de Armageddon con Bruce Willis, pues este asteroide nos va a pegar y prácticamente extinguiría la vida. Entonces ahí hablamos de una profecía de tinte fatídico, del fin del mundo, pero científico. Es decir, se están basando totalmente en la ciencia para profetizar este apocalipsis o este Armagedón. Hay que diferenciar entidades nosográficas y nexos etiológicos para arrojar un diagnóstico acerca de qué es una profecía, qué es un vaticinio, qué es un augurio. En la antigüedad no tenían tanto este problema, centrándonos más, por ejemplo, en el caso de los griegos, porque ellos tenían sus oráculos, estos oráculos que se comunicaban con los dioses, y estos oráculos le comunicaban entonces al hombre común estos vaticinios o estas profecías, aunque también
no eran del todo puntuales porque no les decían día, hora o lugar, pero sí se acercaban en la mayoría de los casos a lo que finalmente sucedía. Ahora sabemos que, por ejemplo, lo que había en el oráculo de Delfos, uno de los más famosos de la antigüedad, pues no era que realmente se comunicaran con los dioses, sino que por ahí había una grieta en la tierra en el cual salía pues un gas, y este gas, se habla de gas metano. Este gas hacía que el oráculo, pues obviamente al estarlo respirando, se aventara un viajezote, y de este viajezote alucinógeno es de donde venían estas profecías del oráculo, pero muchas de ellas de una manera sorprendente sí se llegaron a cumplir, como en el caso, por ejemplo, de las más famosas que arrojaría el oráculo de Delfos, pues sería la invasión de Jerjes a toda Atenas, y llegaría incluso a tierras espartanas. Parte de la ficción es lo que vemos en la película, pero realmente la profecía de Delfos decía que sí, iba a llegar un invasor que iba a asesinar. Yael, no te rías de mí, se me va la onda. Es que realmente a veces es mucha información y me empiezo a desviar, pero quiero o trato de irlo centrando en un punto, en un punto nada más. Ahora, hay otro asunto aquí que se le llama lenguaje mántico. Este lenguaje mántico posee normalmente una dimensión sociopolítica. En el caso de los griegos, el oráculo hablaba en nombre de un dios o de varios dioses dirigiéndose a su pueblo, a una sociedad. Análogamente, en los casos, por ejemplo, de Poseidón, por parte de un espíritu, a los subalternos les ofrecía la posibilidad de hablar abiertamente, porque precisamente ellos no eran los responsables de lo pronunciado. Es decir, el oráculo, si el oráculo decía, es que Poseidón me dijo que va a haber muchas tormentas en el océano y se van a perder muchas vidas. Si esto sucedía, es decir, venía un tifón, por ejemplo, y se tragaba varias embarcaciones y morían muchos pesqueros, el oráculo no era culpable, así no se le podía echar la culpa de que él había vaticinado algo malvado o algo malo y que esta profecía se había cumplido. Es decir, el oráculo simplemente era un medio, y así ha sucedido en el caso de los profetas de la Biblia. Por ejemplo, el profeta Isaías, que traía de encargo a un rey y que le decía, es que Dios me dijo que esto, Dios me dijo que el otro, y bueno, el rey terminó hartándose diciendo que Dios no hablaba con él, que simplemente le tenía mala leche, y que por eso se aventaba esas profecías de que iba a caer, de que iba a haber desgracia en el pueblo, etcétera. Y lo que terminó sucediendo es de que lo tomó de una forma sumamente personal este rey contra Isaías, y pues le terminó dando muerte de una manera sumamente horrible, la cual sería aserrándolo en vida. Es decir, lo desmembraron cortándolo con herramientas, hagan de cuenta como una especie de serrucho. Tuvo una muerte muy, muy horrible. Esto en el caso del profeta Isaías, pues estamos hablando de que era una religión diferente. En el caso, por ejemplo, los griegos le tenían un gran respeto al oráculo. ¿Por qué? Pues básicamente porque era el que hablaba con los dioses, así prácticamente de tú a tú en persona. Hay formas distintas en que el futuro podría estar moderado dentro de estas profecías, y a este respecto cabe, por ejemplo, destacar una obra llamada Mimesis. De este apartado se llama La cicatriz de Ulises, de Eric Auberge, en que el autor compara el modo de construcción de los textos homéricos con el Antiguo Testamento. Estos textos homéricos, creo que de las más famosas sería la Ilíada y la Odisea, pero Homero escribiría otros textos de índole de oráculo o profética, la cual sitúa el origen de la profecía. Desde aquí podemos históricamente o antropológicamente podríamos rastrear desde dónde viene este rollo de las profecías en esta cultura que sería la griega. En la bíblica pues lo rastreamos desde mucho más atrás. Se cree, yo no soy partidario de esto, pero se cree que la primera profecía sería la del gran diluvio, y le sería dicho a Noé cuando le dijo Dios, ¿sabes qué? Tienes que hacerte una nave bien grandota, juntar a todos los animales, trepar a tu familia, porque va a llover y llover y llover y voy a acabar con la humanidad.
Fue una profecía porque se cumplió, porque tomó tiempo, es decir, lo que hace o lo que diferencia bíblicamente hablando a una profecía, a un discurso, por ejemplo, o a un decreto, es el tiempo. En el caso de otras profecías, tomaron cientos de años en cumplirse, como las que se cumplieron al momento de que el maestro Yeshua llega a esta tierra y poco a poco se van cumpliendo, como por ejemplo el haber nacido de una mujer virgen, la matanza de los inocentes, la persecución que él tendría y posteriormente la muerte y su resurrección. Estas profecías se escribieron cientos de años atrás de que sucedieran, y otras profecías bíblicas se cumplieron en cuestión de días o de semanas. Ahora, si proseguimos nuestro razonamiento y admitimos que las profecías aparecen en momentos de crisis culturales, podríamos considerar el calendario como una forma derivada de aquella, es decir, el calendario puede ser definido como una acumulación de predicciones o profecías cumplidas. El calendario permite a toda cultura predecir cuándo acontecerá la noche o el día más largo o el más corto, como el que tuvimos hace unos días en el equinoccio de invierno. Podemos imaginar entonces cómo mediante la lectura de los signos de la naturaleza los hombres iban construyendo un complejo edificio de predicciones, y todo este proceso supone la formalización del calendario, y de hecho los mayas lo sabían, los aztecas lo sabían por medio de estas profecías tan famosísimas que son las profecías mayas, las cuales hablan de finales de tiempos, aunque pues estamos en el 2021, sobrevivimos al 2012, el mundo no se acabó como se había pensado. Algunos dicen que por ahí les faltó subir el 1 o no sumaron bien o restaron bien. Pero pues ya sabemos que esta profecía del 2012 de los mayas no se cumplió, y sí se cumplió a la vez, es decir, no se acabó el mundo. No quiere decir que no se haya cumplido la profecía, porque realmente la profecía maya hablaba de un término de un ciclo, no del final de toda civilización. Cada cultura conoce unas determinadas formas de hacer o pronunciar profecías que podrían ser catalogadas o invariadas como según sus propias relaciones establecidas con el tiempo. Es decir, las formas de representación del futuro, como lo que les acabo de comentar en el caso de los mayas, que hablaban de un término o un final de los tiempos, pero ese final de los tiempos era un ciclo determinado de número de años. Es decir, las formas de las profecías están directamente vinculadas a las formas de la praxis de cada cultura. Si un calendario se basa en predicciones de ciclos lunares o solares, podremos determinar que toda profecía tomará como objeto de referencia acontecimientos de la misma categoría. Es decir, no en vano las profecías hacen coincidir hechos futuros a fechas. Por ejemplo, la llegada de Cristo, el fin del mundo, el fin del ciclo, o si no lo vemos tan fatídico, la llegada de una estación del año. Los mayas, los aztecas, los egipcios, los persas, los chinos, muchas culturas antiquísimas sabían de estas 4 estaciones del año. Algunos de ellos sabían exactamente cuánto duraba cada estación del año, cuándo entraba cada estación del año y cuándo terminaba cada estación del año. Es decir, las profecías a lo largo de los anales de la historia no siempre dan un tinte fatídico o malvado. En esta dimensión, sin embargo, hallamos también algo a lo que se le llama la intersubjetiva, es decir, proponiendo la oposición semiótica de verdadero versus falso. Un autor llamado Greimas, que publicó en 1979, dice que la categoría de la verificación se presenta como el cuadro en cuyo interior se ejerce la actividad cognitiva de naturaleza epistémica, que con la ayuda de diferentes programas modales tiende a alcanzar una posición veritoria, susceptible a ser sancionada por un juicio definitivo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que está medio engorroso de entenderle. Que dependiendo del tinte, dependiendo de lo que diga esta profecía, sabemos si está vinculada con la naturaleza, es decir, un temblor, un terremoto, una sequía, un maremoto, un tsunami,
o si está vinculada con una cuestión meramente religiosa. ¿En qué se divide esto? Bueno, pues en la misma profecía. De hecho, Nostradamus, en varias de sus centurias, que se le llaman profecías, pero realmente el término acertado o adecuado es el de centurias, las centurias de Nostradamus. Este hombre predijo o profetizó muchos momentos de la historia, la mayoría, como les había comentado, malos, pero no solamente hablaba en términos religiosos, sino también sociales, políticos y de la naturaleza. Nostradamus profetizó, por ejemplo, la muerte de un rey al cual una astilla de una lanza en una justa le entra por el ojo. El rey estuvo en agonía varios días hasta que finalmente falleció. Realmente esta profecía no lo decía al pie de la letra, es decir, que un objeto de madera iba a darle muerte al rey, sino de lo que hablaba o lo que vio Nostradamus en su visión y después plasmó en tinta. Él veía a dos animales peleándose a muerte y uno de ellos le asesinaría al otro con una herida mortal en la cabeza. Esta profecía, pues cuando se cumple es porque el escudo de armas del rey era uno de esos animales que hablaba en la profecía, y el escudo de armas del contrario, en la justa, pues tenía precisamente el animal que aparecía en la profecía, y así se enfrentaron estos dos animales en el campo de batallas y uno hirió de muerte en la cabeza al otro. Entonces, cuando resulta que es cierto, pues obviamente se le van encima a Nostradamus, lo toman como un ave de mal agüero, incluso la iglesia lo acusa de hereje, y si no es porque Nostradamus tenía buenas palancas dentro de la corona, pues posiblemente sí hubiese terminado amarrado a un poste y quemado vivo en la plaza central. Otras profecías que él vaticinaría serían de desastres naturales, y lamentablemente en el tema de las profecías hay que ser muy cauto de lo que leemos, lo que se interpreta y lo que creemos que ha llegado a cumplirse. ¿Por qué? Porque es muy fácil el, entre comillas, acomodar las palabras a conveniencia y hacerlas encajar en lo que uno cree que está pasando. Hay muchas de esas profecías que hablaban, por ejemplo, de una gran inundación y que el mar se iba a tragar la tierra. Entonces, cuando ocurre este gran tsunami en Sri Lanka, la gente luego voltea a ver las centurias de Nostradamus y dicen, es que Nostradamus lo predijo, ahí están las centurias, hablaban de las aguas que se tragaban a la gente, se tragaron varias porciones de tierra. Posiblemente estaban acertados, pero vamos, no ha sido el único tsunami en toda la historia del cual se tenga registro que llegaba hasta estas partes de la tierra. Bueno, pues ya es la media. Vámonos con otra rolita. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de precisamente una banda inglesa. Pocas veces la he puesto aquí en el programa. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de Iron Maiden. Y no es mala onda, pues no recuerdo otra vez el condenado nombre de la casa. Es algo de la profecía de Prophecies, creo que si no, exactamente, The Prophecy se llama la rola. Espero que la disfruten. Vamos apenas a la mitad del programa. Si tienen dudas, comentarios, preguntas, por favor, aquí en la transmisión en vivo háganmelo saber. Con gusto voy a tratar de contestarlo a la brevedad. Por favor, ingeniero, dele play. Vámonos. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
Bienvenidos a Universus. Muy bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por haberme esperado. Se habrán dado cuenta que le tuve que bajar a la canción. En programas anteriores no había tenido problemas ya con las transmisiones de que me botaran, bueno, me lo silenciaran el video, pero la semana pasada por alguna razón volvió a pasar, entonces voy a tratar de bajarle un poco más al volumen para que esto no presente incomodidades. Ahora bien, otro punto dentro de las profecías y que lo hemos estado platicando ahorita es el caso de, es decir, la profecía es el mensaje y la profecía se compone de tres partes. Una es el mensajero, el mensaje, y a quién va dirigido el mensaje. En el caso de profecías religiosas, pues este mensaje va dirigido a una facción de adeptos, vamos a llamar por ejemplo a cristianos o a judíos o a musulmanes. Entonces, en el caso del profeta, que es el vínculo para llevar a cabo la profecía, se sitúa igualmente a distancia respecto a lo que está enunciando. Es decir, al hacer emanar su discurso directamente de Dios o una divinidad, más en general, así aparecen en su mayoría todos los libros proféticos del Antiguo y Nuevo Testamento, admitiendo que el receptor o el destinatario posee el código correcto de la lectura y entonces automáticamente el texto adquiere el rango de verídico, es decir, aparecer como que una profecía es una verdad o lo que se está profetizando es una verdad tal cual. Este tipo de enunciado posee la característica del debrayaje, que muchas veces utilizamos esta palabra de que, güey, es que te estás debrayando como para algo malo, ¿no? Como que estás diciendo tonterías o está fuera de contexto, pero está mal utilizado esta palabra de debrayar o debrayaje, lo mismo que por ejemplo la palabra bizarro, que generalmente se utiliza para decir que algo es extraño, pero bizarro no tiene nada que ver con que sea extraño. Ahora, el reconocimiento de autoridad que se le da a esta profecía como al profeta proviene por tanto de un acto, como les había mencionado, de debrayaje, que hace emanar el texto de una instancia sobrenatural o divina. Los hay desde profetas que hablan directamente con un dios en particular, hay otros que estas profecías han venido directamente de un ángel, de un querubín, por ejemplo de San Miguel, se me fue el otro nombre de estos arcángeles muy famosos, en donde sí tienen una comunicación con una divinidad, pero vamos, no hablan directamente con Dios, vamos a llamarlo en persona. Aquí en este punto conviene recordar la distinción que establece Emily Benipste por allá de los 1974 en su libro Historia y Discurso, en el cual dice que el primero propone unas estrategias de objetivización del discurso en el que los hechos parecen contarse a sí mismo mediante técnicas como la de cancelar las marcas de subjetividad del discurso utilizando tiempos verbales que no posee un nexo vital con el acto comunicativo individual. Por el contrario, un discurso posee las marcas contrarias que lo vinculan con la enunciación misma, es decir, tiempos verbales en presente, primera y segunda persona. Lo que es interesante en tener en cuenta en este aspecto es que con el recurso de reenviar a una divinidad y utilizando el tiempo futuro, el enunciador o el profeta objetiviza en alguna medida su discurso, lo hace emanar de una instancia separada. Sin duda, la profecía está más cerca de la historia que del discurso. Historia en el contexto no de historia, ¿cómo lo separamos? No de historia de contar un lapso de tiempo como historia universal o historia de México, sino de historia tal cual, lo que se convierte en una historia. Y a diferencia de un discurso, una historia siempre nos va a contar un acontecimiento en pasado. Es decir, una historia nunca nos va a contar, bueno, hay excepciones, pero básicamente es en pasado, a veces en presente, y cuando se hace en futuro ya no es una historia, se convierte en una novela. Y un discurso
toma todos estos elementos de lo que es el pasado, el presente, el futuro, con connotaciones sociales, políticas o religiosas, y todo esto va componiendo de un modo u otro una profecía. Ahora bien, la emanación directa de Dios con una profecía puede observarse en todos y cada uno de los inicios de los textos proféticos bíblicos, algunos de los cuales podríamos decir el Apocalipsis que escribía el apóstol Juan, las profecías de Isaías, las profecías de, por ejemplo, de Oseas, que fueron los que dieron profecías, profecías un poco más centradas, un poco más acertadas, que se llegaron a cumplir, a excepción de las profecías de Juan, las cuales básicamente todo el libro de Apocalipsis o todo el libro de Revelaciones son acerca del fin del mundo, de cómo va a llegar este Armagedón, de cómo va a ser el juicio final y cómo al final de todo este merequetengue todos vamos, bueno, quién sabe si yo llegue ahí, pero se va a vivir nuevamente en un paraíso como fue el de el Edén. En el libro, por ejemplo, de Joel y también en el libro de Daniel, se muestra un poco más estas profecías que sí se llegaron a cumplir, pero volvemos un poquito a lo mismo. Las profecías ahí están y se les debe cierta interpretación que muchas veces se acomoda a ese momento en el que se está viviendo, porque esas profecías específicamente fueron hechas para un futuro. La semana pasada platicamos de las profecías de Jeremías, en el cual habla de una mujer de Raquel que llora por sus hijos que han muerto de una manera muy horrible. Entonces, cuando sucede o cuando supuestamente sucedió esta matanza de los niños en Judea, por manos de Herodes, automáticamente los judíos en aquel tiempo se van a la Torá y buscan en las profecías y encuentran que había una profecía que hablaba de una matanza de niños. Entonces, digamos que no es que lo hicieran a fuerza, pero de cierta forma la logran acomodar en ese momento en el que se estaba viviendo. En el caso de Daniel, este profeta siempre fue muy un tanto separado de sus anteriores profetas, en el sentido de cómo él hablaba estas profecías. Los otros profetas decían: yo soñé con Dios, Dios me dijo esto, Dios me habló. En el caso de Daniel dice: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Es decir, algunos profetas simplemente las lanzaban, iban a las plazas públicas o cerca del templo o cerca del palacio del rey y lanzaban estas profecías o lanzaban este discurso, pero en el caso de Daniel, él mismo, su criterio le dijo: es que no basta simplemente con hablarlas, yo tengo que escribirlas para que quede de cierto modo un precedente para las futuras generaciones, y no para que digan: ah, Daniel tenía razón, ¿no? Lo que nos dijo tenía razón hace 100, 200, 500 años, sino más bien para que las siguientes generaciones tuvieran cuidado o hicieran caso de estas profecías. Como se ve en estos ejemplos de Daniel, Joel, Oseas, Isaías e incluso Juan, los textos constituyen su veridición mediante un desplazamiento de la instancia de la enunciación del profeta a una divinidad, en este caso de estos profetas de un Dios en particular llamado Jehová, que pocas vertientes de la religión cristiano-católica denominan a Dios por su nombre. Se ve también un claro en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, donde Juan dice: y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, él en sus visiones o sueños o lo que tuviera el apóstol Juan, esta voz o esta divinidad o esta deidad le decía: escríbelo, y cuando lo escribas, compártelo. Es decir, no lo guardes solamente para ti. La profecía es un acto performativo, así lo decía el autor Austin en 1962. Decía también que es un acto que solo se puede dar en el lenguaje. El acto ilocucionario es la realización de un acto diciendo algo, como opuesto a la realización de un acto de decir algo. Explico porque está bien enredado, ¿no? Lo que decía Austin. Ciertas palabras, ciertas locuciones tienen la fuerza de pregunta o deben ser tomadas como una estimación, y así sucesivamente. Por ejemplo, la oración en futuro de indicativo que citamos antes
que sería me comeré todo, debe ser tomada con la fuerza y locucionaria de una promesa. Uno está diciendo me voy a comer todo. En este sentido, podemos decir que estas palabras determinan una fuerza profética, en el sentido de que el propio Austin habla de una fuerza ilocucionaria. Aunque se escucha muy extraño, si uno dice me voy a comer esa manzana, está decretando y al mismo momento podremos decir que está profetizando algo que va a suceder, aunque bueno, obviamente es totalmente tribal el que uno diga me voy a comer una manzana o voy a dejar de tomar un año, que pocas personas lo cumplen, pero básicamente es una, en el contexto tal cual, en el contexto lingüístico, es una profecía. Aunque estamos acostumbrados de que cuando nos dicen la palabra profecía, automáticamente pensamos en religión, que proviene de una religión, pero la profecía propiamente no tiene que ver completamente de una religión. Incluso han habido, entre comillas, profecías. Por ejemplo, en el caso de este Rasputín, este monje loco de Rusia, él también escribió ciertas profecías y una de ellas vaticinaba la caída de la monarquía rusa y el levantamiento del pueblo. Que si tuvo razón, sí tuvo razón. Llegó un momento en el que el pueblo se hartó de la monarquía rusa, tomó el palacio de gobierno, tomó como prisioneros rehenes a toda la familia imperial y finalmente fueron todos asesinados. Desde un punto de vista podríamos decir, güey, Rasputín tuvo razón, profetizó, ¿no? Que iba a caer la monarquía y que el pueblo iba a tomar las armas. Pero hay que tomar en cuenta en el tiempo en el que se escribió esta profecía, o en el tiempo en el que Rasputín lanza esta profecía. En ese tiempo ya era un secreto a voces que el pueblo estaba harto de la monarquía, mientras ellos bebían sus vinos y comían carne caliente, y de lo mejor el pueblo se alimentaba con pan enmohecido y con prácticamente las migajas que dejaba la realeza para ellos. El pueblo vivía muy mal, era una bomba de tiempo que de uno u otro momento iba a explotar. Pudo haber explotado en un año, pudo haber explotado en 10, pero iba a suceder. Entonces aquí es donde esta profecía, esta en particular de Rasputín, podría perder cierta credibilidad, porque él lo dijo, él lo predijo, lo profetizó, pero bien lo pudo haber hecho otra persona, no necesariamente que tenía que ver con la iglesia, como en el caso, por ejemplo, de Lenin. Lenin también lanzaría sus especie de discursos vueltos profecía, en el cual decía que en determinado momento el pueblo ruso se iba a hartar de la monarquía, iban a incendiar el palacio de gobierno, y el pueblo entonces tomaría el poder y tomaría lo que por derecho les pertenecía. Ahí está la otra cara de la moneda, es decir, ahora tenemos a un personaje político, un personaje social, que no tiene nada que ver con la iglesia, que también lanzó prácticamente la misma profecía que Rasputín y que se cumplió. Entonces, ¿a quién le podremos atañir que tuvo que le atinó en pocas palabras? ¿A Rasputín o a Lenin? Si nos vemos muy comunistas, podríamos decir que Lenin tuvo razón. Si nos vemos muy religiosos, podríamos decir que Rasputín tuvo razón. Heródoto, uno de los más grandes historiadores que nos ha dado valga la redundancia, la historia, y Cicerón, hablaban de estas consultas del oráculo de Delfos. Ellos realmente no estaban totalmente seguros de que este oráculo era un puente de comunicación entre nosotros, es decir, las personas comunes y corrientes, y una divinidad, una deidad. Podría ser Poseidón, podría ser Hera, Hades, Zeus, etc. Ellos hablaban de que existía una ambigüedad del funcionamiento puramente alusivo de este enunciado, o de lo que enunciaba este oráculo de Delfos. La alusión, según ellos, es una figura retórica o un tropo, oblicua, es decir, que designa algo directa o indirectamente, o explícita
explícita o implícitamente, mediante el uso de algún término que no sea el predeterminado para un objetivo dado. Entre ellas encontramos las llamadas perifrasis, el circunloquio o el litote, es decir, la atenuación de los actos, que esto se ve mucho en la parte legal. En la parte, creo que si por ahí hay algún abogado que está viendo el programa o que está escuchando, sabe de lo que le estoy hablando, la atenuación de los actos. En el caso de las profecías también aparece esto de la atenuación, y es lo que yo me atrevería a decir que separa a realmente una profecía a simplemente un discurso predictivo, porque hay diferencias también entre una predicción y una profecía, la cual veremos un poquito más adelante. Ahora bien, dentro de los textos proféticos, no solamente de la religión cristiana o católica o musulmana, existe algo que se le llama una promesa o una amenaza. Las profecías están divididas en varias vertientes y una de ellas es la promesa y una amenaza. Por ejemplo, durante el tiempo de los egipcios, mientras el pueblo hebreo, entre comillas, porque ese también es un programa buenísimo que me voy a aventar con ustedes acerca de que si realmente el pueblo hebreo era o no era esclavo de los egipcios, pero bueno, eso haría en otro costal. Moisés habla con Dios y Dios le dice: tienes que hablar con el faraón y tienes que decirle que deje libre a mi pueblo, porque si no va a suceder esto. Esa es una profecía en tono de amenaza. ¿Qué es lo que sucede? Pues creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Moisés va con el faraón, le dice: oye, Dios dice que tienes que dejar en paz al pueblo porque si no él va a traer gran desgracia sobre Egipto. El faraón agarra y le dice: pues ve a decirle a tu Dios que no le creo, que le haga como quiera, y los hebreos se quedan donde están. Y se empiezan a cumplir estas profecías que fueron más que nada orales, porque no fueron profecías escritas, fueron en forma de boca en boca, y no había una profecía en sí tal cual. Es decir, hasta el momento en que ocurren estas plagas en Egipto es de que saben de dónde viene, es decir, que el Dios de Israel es el que ha lanzado estas profecías. Entonces existen estas dos, y hay otro tipo de profecía que es la de advertencia, que las encontramos también en los textos religiosos y en las centurias de Nostradamus, donde pues básicamente nos dice: si no haces esto, puede suceder esto y la desgracia vendrá. Ahora bien, en el punto de vista científico también existe esta especie de profecía científica, donde nos dicen, por ejemplo, el calentamiento global. Si nosotros no reducimos esta contaminación, el uso de combustibles fósiles, lo que sucederá en determinado momento será esto. Entonces esa es una profecía de tinte científico que sí podría suceder, y está bastante interesante. Es decir, que estas profecías tienen tintes religiosos, sociales, políticos e incluso científicos. No todas las profecías tienen que ver con una religión ni con un dios en particular, y no todas las profecías tienen que ver, por ejemplo, con un final fatídico, el fin de los tiempos, o con algo malvado. Ya va siendo tiempo de que me vaya despidiendo de ustedes con la última canción. Se queda todavía información en el tintero, pero quiero dejarla a reserva de hacer un segundo programa y tener la libertad, el espacio, no aquí de circo, porque yo sé que aquí ellos me dan totalmente la libertad, sino de que la persona religiosa venga aquí a cabina y debatamos un poco. Él es un sacerdote de muchas religiones cristianas, católicas, presbítero, luterano, etcétera, para que hablemos acerca de esta disyuntiva que existe en las diferentes profecías. Por acá mi queridísimo Daniel me dice: a esa se le llama prospectiva, al estudio de los patrones y ciclos para determinar un posible resultado. Exacto, lo que les comentaba, que hay una... Se le podría llamar profecía científica, pero se oye muy jalado, ¿no? Decirle profecía científica. En realidad es una prospectiva, en donde uno ve mapas, ve números, ve coordenadas
ve aparatos de medición, como puede ser un aparato, se me fue el nombre, el que utilizan el Sistema Nacional de Sismología, y con eso nos podremos adelantar un poco a que algo va a ocurrir, aunque realmente no podrá ser una profecía como tal, sino lo que menciona Daniel, una perspectiva. Daniel, quien está viendo el programa, no Daniel el profeta de la Biblia, para que no nos empezamos a confundir. Los voy a dejar con esta última rola. Les agradezco muchísimo que hayan visto, que hayan escuchado el programa. Para quienes llegaron un poquito tarde y no lo vieron todo, ahorita voy a empezar a subir la retransmisión del mismo. Seguimos en rojo, en semáforo rojo. Por favor, si tienen que salir de su casa a trabajar, cuídense mucho. No cometan la tontería de salir nada más para echar la chela o para echarse unos taquitos con los cuates. Salgan solamente lo más necesario posible. Tomen todas las precauciones, porque ya estamos, aunque no lo digan, ya estamos en la segunda oleada de esta pandemia, y esta se viene aún más fuerte de lo que fue la primera. Les agradecemos muchísimo por parte de Circo Volador el apoyo que han tenido para con nosotros al comprar algún artículo que tenemos, playeras, discos, los que han asistido al bazar. Estamos también en Mercado Libre. Ahí en Mercado Libre pueden encontrar las playeras que tenemos aquí a la venta en Circo. Ahorita no podemos entregárselas en persona, pero con muchísimo gusto la paquetería se las va a hacer llegar. Chequen la página en Facebook. Chequen muchas opciones que tenemos para compartir con ustedes para que podamos seguir adelante. Les agradezco muchísimo y nuevamente larga vida y prosperidad. Cuídense mucho, que Dios me los cuide y bendiga a todos ustedes. Ingeniero, por favor, denle play. Esto fue Veritas Dei Universo.